El doctor Fidel García González, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, y profesor honorario de la Universidad de San Martín de Porres, abordó un tema bastante palpitante. El tema se denominó gerencia de incubadoras. Doctor García, ¿cuáles son los pilares que pueden marcar el éxito de una buena gerencia de incubadoras? En primer lugar, un aspecto muy importante es que la incubadora de empresas se ubique en el escenario del desarrollo local, que decodifique cuáles son las oportunidades de negocios que se están construyendo en el tejido productivo local, impulsando un tipo de emprendimiento que no sea un emprendimiento individual, sino un emprendimiento articulado con el tejido socioproductivo del desarrollo económico de la sociedad. A veces pensamos que un emprendimiento es un hecho fortuito y aislado, que solamente deviene de la capacidad emprendedora del que lo impulsa. Sin embargo, el emprendimiento individual enfrenta una situación de alto riesgo, porque la situación de crisis económica mundial hace que un joven emprendedor, aún con una muy buena idea de negocios, puede colapsar por no estar suficientemente articulado con un tejido productivo que le permita darle consistencia y enfrentar los riesgos de la competitividad. Por eso el primer servicio que es muy importante que tengan las incubadoras es el servicio de inteligencia de negocios. Explorar continuamente cuáles son las oportunidades de las cadenas productivas y cómo podemos generar emprendimientos en algunos eslabones de esa cadena que pueden estar faltando en un esquema de articulación productiva. El otro tema que nosotros también estamos impulsando es el tema de la reingeniería humana alrededor del proyecto empresarial. Detrás de una empresa tiene que haber un colectivo humano donde prime la confianza, la capacidad de compartir, una visión unificada del futuro. Y esos elementos a veces un plan de negocios no los recoge de manera precisa. A veces pensamos que un plan de negocios pues tiene una serie de puntos que nos reflejan la rentabilidad de un negocio. Sin embargo, un negocio sobrevive o muere por la capacidad que tengan los empresarios como familia, como grupo social, de impulsar ese desarrollo. Creo que las incubadoras deben impulsar un poco más el factor humano, el factor de confiabilidad, el factor de compartir en un proceso empresarial. A nivel América Latina en general, ¿cómo ve usted el desarrollo de las incubadoras? Muy heterogéneo el panorama. Las políticas públicas en relación con el emprendimiento son muy disímiles. Por ejemplo, en México se observa una gran intervención del Estado en el impulso al emprendimiento. Sin embargo, por ejemplo, las universidades públicas se mantienen al margen de esta agenda. Muy pocas universidades públicas impulsan un proceso de emprendimiento. Creo que es importante que el gobierno identifique la oportunidad como actor del desarrollo, pero tampoco es muy sano que desarrolle de manera deliberada demasiados apoyos. Yo le diría, por ejemplo, en México hay un apoyo importante del gobierno para crear empresas, pero tiene un objetivo eminentemente fiscal. O sea, te apoyan para que impulses tu empresa, ingreses la base fiscal, pero ya después te resulta muy complicado sobrevivir en un entorno fiscal. Creo que sería más conveniente que el gobierno tuviera programas de excepción fiscal para que en los primeros años del ciclo de vida de la empresa pudiera fortalecerse. Creo que no hay una agenda homogénea en América Latina en relación con el emprendimiento y la incubación de empresas. Es un área de oportunidad de la mejora gubernamental, pero es muy disímil. Creo que allí es importante lo que se está haciendo en Perú, lo que se está haciendo en Colombia, lo que se está haciendo en Chile. Sin embargo, pues hay muchas asimetrías. Brasil es un líder indiscutible del proceso de incubación en América Latina. ¿Qué reformas curriculares podría plantear usted
a nivel de las universidades para que todas homogéneamente impulsen un programa de emprendimiento? Primero es ser consistente con las reformas curriculares modernas. La Unión Europea en la reforma de Bolonia, de la convergencia del espacio común europeo, identificó la competencia emprendedora como un área importante en los modelos profesionales. En primer término tenemos que considerar que junto con aprender a convivir, aprender a hacer, aprender a relacionarnos, el aprender a emprender ya forma parte de una propuesta formativa moderna. Ya el aprender a emprender no es un adjetivo modernizador en una ecuación universitaria, sino es un tema de pertinencia universitaria. Ahora bien, el cómo llevarlo a la currícula sí requiere una postura muy innovadora. No podemos formar emprendedores bajo un esquema curricular tradicional, no podemos formar emprendedores bajo un esquema clásico de un monólogo del profesor en el aula. Yo creo que formar emprendedores significa aprender haciendo, desarrollar modelos curriculares orientados a la acción, orientados al aprendizaje significativo, con un intenso uso de las nuevas tecnologías. Creo que las nuevas tecnologías tienen que ser la base de una propuesta formativa donde los estudiantes aprendan a emprender, pero en entornos virtuales, de una manera innovadora, sistemática, rápida, eficaz, y allí pues las universidades tienen un reto importante de no trasladar a la formación emprendedora los esquemas tradicionales de formación que priman en muchas universidades. ¿Cómo cambiar el esquema mental del profesor, que normalmente es un sábelo todo y transmite conocimiento? Creo que la formación emprendedora es un área de oportunidad de transformación curricular y transformación en el ejercicio de los profesores. Creo que en estos programas de emprendedores tenemos que nuclear alrededor de él a profesores muy innovadores, profesores que tengan una plena conciencia de que la formación centrada en el estudiante significa renegociar espacios de poder en el aula. Renegociar espacios de poder en el aula significa darle un mayor protagonismo al estudiante, una mayor participación al estudiante en los esquemas formativos. Nosotros ahorita que estamos en un proceso de formar a más de 65.000 estudiantes, lo estamos haciendo bajo dos premisas fundamentales. Uso intensivo de nuevas tecnologías, y hemos reclutado a estudiantes como instructores del propio proceso de emprendimiento. O sea, el liderazgo emprendedor está basado en el estudiante y los profesores estamos detrás de este proceso como instructores, como coach, como tutores, pero le hemos restringido de manera importante el papel del profesor como absoluto dominador del espacio formativo. Aquí hay un reto que significa nuevas formas de organización del proceso docente, significa una nueva manera de estimular al profesor en ese rol de tutor. A veces le pagamos a los profesores por horas clases y esto pues contamina de alguna manera la relación laboral. Significa que los profesores luchen por tener más horas clases, no precisamente por tener horas efectivas de formación. Entonces creo que ahí hay un reto que está imponiendo una transformación importante en nuestras universidades. ¿Algún mensaje a todos estos jóvenes emprendedores de la Universidad de San Martín de Porres? Recalcar de que el emprendedor es una actitud ante la vida, una actitud de cambio, una actitud de riesgo, una actitud de romper paradigmas, y creo que en ese rol el estudiante debe situarse en una postura proactiva, debe aprender a asumir retos personales en relación con su propia vida. Ser emprendedor es un proyecto de vida. Ser emprendedor no es una materia pasada en el aula, no es una calificación de un programa educativo. A veces no es tan siquiera la simulación de un proyecto empresarial. Puede ser que a través de un programa emprendedores nuestros chicos pasen por las diferentes etapas, como les decía anteriormente, hasta construyan su plan de negocios, pero eso no le da la seguridad de triunfar en una iniciativa emprendedora. Una iniciativa emprendedora significa, sobre todo, una actitud ante la vida. Creo que no hay otra alternativa para nuestros países y para nuestros jóvenes de que asuman la realidad que le ha tocado vivir con una actitud emprendedora que rebase por mucho la suma de las disciplinas que reciban en el aula.
creo que mi mensaje en este caso a los estudiantes de la San Martín de Porres es que aprovechen esta gran oportunidad de estar en una universidad innovadora, una universidad que ha roto los paradigmas tradicionales de la formación. Conocía muy recientemente cómo la nueva admisión 2009 se hizo a través de Second Life. Yo creo que es una de las primeras universidades de América Latina que le apuesta a los entornos virtuales, y yo creo que viendo ese nicho de oportunidades en nuevos entornos virtuales, con nuevas tecnologías, pues creo que es algo que yo quisiera recalcar en mi mensaje a los estudiantes de la San Martín de Porres.